Claro, vale. Bueno. Perfecto. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida al diputado José Bachiller, ya brevemente se lanza, no tanto otra hora, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Nacional, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, secretario de la Comisión de Presupuestos y Créditos Públicos, la Comisión de Administración, Administración de Justicia y Transparencia y Acceso a la Información, Asuntos Metropolitanos, además de ser integrante de las comisiones nacionales y de comunicación mundial de la actualización. Un diputado federal, no se escucha bien. Durante 30 años, su experiencia de servicio público, siendo 3 veces secretario en el despacho del gobierno del Estado de Puebla, fue el primer secretario y fundador de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública de España, secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, Cerezo y secretario de Finanzas del Estado de Puebla. Entre los cargos del Poder Ejecutivo Federal que han desempeñado como miembros de la Secretaría, siendo subsecretario de la Comisión de Trabajo y Contribución Social de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo Seccional, Director General del Banco para servir en su especialidad. Asimismo, fue director nacional sur del Instituto Mexicano de Servicios Social Químico, ya en 10 estados del país. Dentro del ámbito académico, ha sido profesor de tiempo parcial en la Universidad de las Américas, en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, impartiendo clases en materia de economía, fue director del Instituto Nacional de Administración Pública, además de obtener la distinción al mérito, le damos la más recibida al Estado Nacional. Bueno, gracias. Gracias al Instituto Reyes de Orden y a mi acá también. Un saludo a Lázaro Jiménez Aquino, presidente del Instituto. Espero que les tenemos seguimiento al trabajo tan extraordinario que se hace aquí en Puebla. Y miren, cuando me dicen ya según tener una participación con ustedes y viendo lo relevante, y siendo yo de una generación que ha vivido cosas que ustedes no han vivido, en donde para ustedes lo que yo de joven es una historia que a lo mejor ni la van a nunca recibir, y lo que pasa hoy en el país en la actualidad, pues para ustedes se les puede hacer nuevo, pero para los que ya llevamos muchos años en la política y en la vida institucional, para los ciudadanos, nos generan recuerdos de un pasado que ya no queremos vivir. Ustedes no son una generación de las devaluaciones. Para ustedes una devaluación política. Precisamente, somos un tipo de cambio importante, un mercado libre, donde un día sube y trabaja, pero mi generación, una generación traumática de muchos momentos de necesidad y de dólares iba de 3 pesos a circunstancias económicas grandes, con desempeños. Entonces, ahora que vimos lo que hizo con la información, yo diría que estamos en una gran regresión, porque tanto que vituperan a nuestro partido y los que están hoy en el poder están haciendo todo que incluso mal. Y aquí es donde yo quisiera saber un poquito de la reforma electoral, del sistema político y tratar de ver las instituciones un poco como era México hace los 70s, que se ve que están llevando a México, se ve bien, y que ustedes que no vinieron en esa época, pues, comenten un poquito de eso y después pueda explicarles un poquito la diferencia del contenido político, social de la situación. Todos ustedes deben saber de la organización primo, de mucho, de la revolución, de las calles, del PNR, y bueno, todo eso sucedió y durante un buen número de años, fue icónico, las elecciones, bajo nuestro, digamos,
estatuto, el sufragio efectivo y no reelección permanecen durante muchos años por pero bueno, pues en los años en que el PRI gobernó, la realidad es que un partido que se ganó y las campañas de no la gobierno, pero eran muy críticas. Y era simbólica la participación de la oposición. Entonces, cuando tú sacabas un candidato a la presidencia de la República del PRI, y hubo 90 partidos. López Portillo candidato. Claro, ¿no? Bueno, esa era la época antidemocrática. Época en la que había partidos entonces no de hacer que era el padre. Perdón, pero no se escucha. El padre era, digamos, Está bien. era el partido auténtico de la Revolución Pública. No es Partido Popular Socialista, que lo fundó el que buscó la CTM. Y así es el pueblo del PRI. Y entonces el PAN era una que se creó, se decían reaccionarios de los panistas, donde se crearon una reacción de un partido comunista, luego un partido socialista de Estado de México, pero en esa época no había diputados de oposición. Entonces, los diputados de Real decían, entonces un señor que nunca le dice, es muy lamentable, no se alcanza a escuchar, no se comprende. Así es, no se escucha nada bien. Que lo que resiste apoyar y que era mejor tener a la oposición adentro en el digamos, No se entiende nada, diputado. entonces se quedan los diputados plurales y entonces empieza a tener representación. Entonces la Cámara Que alguien le avise al diputado nada, que no se le entiende. Digamos el 60% de los diputados es por elección directa, mayoría relativa, y el otro 40% de representación proporcional. Entonces, en ese momento, el PRI es el que le da la oportunidad del PRI a la representación de los partidos. Esto permite desahogar muchos de los conflictos políticos y sociales porque le das voz a la oposición. Sin embargo, la mayoría de empresas grandes que Puebla quiero hacer 40 años. Durante muchos años se siguió con este esquema. Y empezamos a tener conforme se fue terminando el país. Y la gente se fue conformando. Y pasamos de ser un país. Alguien que le avise que no se entiende nada. Un país más urbano, de clases populares, más, digamos, más informadas, se moderniza el país, las clases medias empiezan a crecer, las zonas metropolitanas se vuelven más importantes, se va complicando el país. Y empiezan las elecciones difíciles. En Chihuahua, por ejemplo, se dice que perdimos una elección. Gobernador Benito Presa, y cuando nos fueron de la nación, cuando todavía las elecciones el gobierno. Y después de muchos conflictos sociales, como cuando el PRI fue teniendo elecciones más difíciles, pues el esquema electoral con el que vivíamos cada vez se fue haciendo más transparente, más complicado y fue dando más garantías. Yo recuerdo que las primeras elecciones en las que yo estuve, en 1970, era un niñito, las casillas muchas ni había, porque toda la comunidad decía, todos somos del PRI, vamos a votar todos por el PRI. Así, perfecto. Entonces mi representante de la oposición, si es que llegaba,
votaba por otro partido que no fuera por el PRI. A ese grado llegamos a tener las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera empezar? Fue el propio PRI que con los conflictos políticos, sociales que se fueron No le entendemos nada. fue soldando el control electoral, político, y fue abriéndose con su mayoría, porque todo esto son reformas constitucionales, fue permitiendo dar garantías y mayor certeza en México. Y poco a poco, en cada elección, una vez que se hacía la elección presidencial y había conflictos, el primer conflicto fue con la elección de Sáenz. Ese es el primer parteaguas, donde... Mandan el chat, no se escucha nada, por favor. Presidente, que esto fue en 1988. Es una lástima que está bonito Exacto. pero la verdad no se comprende así nada. Cuauhtémoc Cárdenas empezó ganando las elecciones en la Ciudad de México. Y entonces los primeros reportes de las elecciones, las zonas metropolitanas capturan más rápido sus actas. Entonces sucede que parecía que iba a ganar. Sucede que en ese momento sucedió algo que no sé si ustedes tengan en su mente, que se llama la caída. Bueno, Bartlett dice que el sistema se cayó por doble L, de callarse. Y la oposición decía que se cayó del sistema como llega. Haya sido como haya sido, apareció ganando la secretaria. Ya nadie creyó, o bueno, la oposición ya no creyó que ganó Salinas. Y entonces, obligados por las circunstancias, pues fuimos evolucionando y a partir de esa elección se hicieron los cambios para que el presidente que dirige las elecciones no sea el secretario de gobernación. Todavía hasta esa elección, el registro de electores, las credenciales, la calificación, la presidía el secretario de gobernación del país. Entonces, el mismo PRI, viendo que no había una legitimidad, hubo que quemar boleta, en ocasión autorizada por el Congreso, en fin. Entonces, el propio régimen dice, le tengo que legitimar, y a partir de entonces se hace una reforma que la divide con diferentes nombres y con diferentes evoluciones. Y después viene el segundo golpe fuerte, cuando 12 años después, 18 años después, Felipe Calderón gana. Y de nuevo se hacen grandes transformaciones y poco a poco se fue creando una institución sumamente profesional. Y nosotros después decíamos que éramos un monstruo de hombres antipriistas, siempre quejándonos, porque nos sancionaban, se fue regulando el recurso, se fue evitando que entrara dinero ilegal, que en todos es una simulación, porque todo el mundo gasta más y todo el mundo mete dinero de quién sabe dónde y nunca respuesta. Pero al final del día lo que quiero es hacer una reflexión de cómo está avanzando todo hasta llegar a una institución que tenemos hoy en México que se ve. Y lo traigo a la conclusión porque lo que quería hablar es de la representación. Entonces, lo que ha sido la oposición fue la que fue forzando a que se crearan instituciones cada vez más fuertes para garantizar el verdadero sufragio efectivo y que los votos contaran y que el voto de cada quien contara. Y bueno, después de todos estos cambios, se hace la elección en 2018, bueno, en 2000, y en 2000 gana Fox, en 2006 gana Felipe Calderón, y en 2012 gana Peña, y en 2018 gana López Obrador. Y a raíz de esta gran institución que se vive, ha ido ganando de un partido al otro, y ha garantizado esta estabilidad en materia de certeza electoral. Nos encontramos hoy que el propio régimen que ganó en 2018 con este instituto, ahora dice que ese instituto es corrupto. Ese partido, Morena, que ha ganado 20 estados a raíz de 2018, dice que les roban las elecciones. Pero pues, ¿cómo se las van a robar si están ganando todas? Entonces, aquí hay un tema muy importante de carácter, digamos, yo diría, de regresar a lo que empecé diciendo. El régimen actual que gobierna México quiere restaurar lo que el PRI se autolimitó y fue dejando en el camino para pasar de un partido hegemónico autoritario en donde no se movía nada, sino lo decía el presidente,
Y estamos regresando no a una cuarta transformación, sino a una restauración de un gobierno, de una persona, por encima de todos los poderes, en donde ningún organismo autónomo les importa, porque también fue el PRI el que creó la Comisión Federal de Competencia para evitar los monopolios, los oligopolios, los monopolios. Fue el PRI el que creó la Comisión de Derechos Humanos para defender los derechos humanos. Hoy la Comisión de Derechos Humanos defiende al gobierno, ¿no? Fue el PRI con el PAN el que creó el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Hoy no quieren nombrar a los consejeros para que se desaparezca, o el que creó la Comisión de Reguladora de Energía, en fin. Entonces, a lo que voy es, el ataque que va contra el INE no es nada más contra el INE, es contra las libertades, contra el tener un país moderno en donde existan equilibrios entre todas las fuerzas para poder un país en donde con libertad podamos tomar decisiones. Y en este sentido, resulta sumamente grave la posición nuestra es evitar que esto suceda. Porque además déjenme decir varias cosas. No sé si hacían la propuesta de casa. El tema de los consejeros se también en casillas, con campañas políticas. Hechos en planillas, una por el presidente de la República, otra por el Congreso, donde tiene mayoría morena, y otra por el Poder Judicial, que hace AMLO, quiere AMLO, y luego que esos 20 hagan campaña y que gane quien tenga más lana, pues obviamente pues, va a ser que el órgano electoral lo tenga el propio gobierno. Adicionalmente, lo que esta reforma pretende es acabar con los partidos chicos. Interesante el tema, lástima que no se entienda nada. Gracias. Una reforma electoral en donde reduces todas las posiciones políticas que hay. O sea, el tema de reducir diputados no es un tema de dinero. La Cámara de Diputados cuesta 6,000 millones. El señor gobierno está tirando en la refinería de Dos Bocas 20, no sé ni cuántos van a ser, o en el Tren Maya, no sé cuánto. En el aeropuerto Felipe Ángeles, no sé cuánto. Entonces, no es un tema de dinero. Si tú reduces los diputados, hay menos diputados para que la oposición tenga quien esté en la lucha. Si tú reduces el financiamiento público, díganme ustedes, si ya no hay financiamiento público, a Morena, que no haya financiamiento público. Díganme cuánto costó la fecha. Se cayó el reglamento del domingo pasado, costó 1.500 millones. Eso es lo que se calcula en términos generales. ¿Cómo se costó? No 1.500, 1.000. El PRI recibe 1.000. ¿De dónde salieron los 1.500 para que Morena a su parte? Porque el gobierno, el gobierno, cuando hizo el entonces, hay financiamiento público, por eso se detuvo la votación en la Cámara de Diputados, porque fue el grande, y fue el PT los que no quisieron votar. Sus propios satélites les dijeron que no, porque pues está en contra de sus propios intereses. Y en ese sentido, entonces, nuestra posición es ir en contra de esa reforma electoral, porque realmente lo que pretenden es que que el gobierno vuelva a manejar las elecciones como en 1970 y en 1950. No se escucha el audio. No se escucha nada. En temas actuales, dicen que nosotros somos un partido corrupto. ¿Por qué ha habido corrupción? Ahora díganme algo. ¿Ha hecho algo este gobierno realmente por combatir la corrupción? 70% de todas las compras son las licitaciones directas. Sin licitación. Más caras. Ahora, descubren actos de corrupción. Ahora, descubren actos de corrupción. Los hermanos de la CFE, los de... Ahora, no sé si ustedes... Ahora, con asunto. Algunos han oído hablar de con asunto. Bueno,
Era un organismo muy importante del gobierno que tiene a los productores en el campo de alimentos y luego distribuía a través de bolsas, leche, despensas, granos, alimentos. Bueno, pues desapareció con Azuco porque pues quebró y ahora crearon Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Y hay un fraude de 7,000 millones en Segalmex. Y al director de Segalmex lo mandan a otro cargo ahí en Gobernación para protegerlo. En fin, pues estamos restaurando las viejas prácticas de antes. Entonces, la moraleja para nosotros como priistas es, tenemos que evitar la restauración de un régimen y no porque seamos neoliberales, no somos conservadores, no somos de derecha, ni somos aspiracionistas. Lo que queremos es que haya un país donde se decidan las cosas con sensatez, con razonabilidad y donde haya equilibrio entre los poderes. Y eso es lo que está de por medio en estas luchas que estamos dando. Y la gente luego no se acuerda. Ustedes no vivieron el pasado, pero nosotros que lo vivimos decimos, híjole, nos están llevando exactamente por todo aquello que quisimos dejar atrás. Y la gente pues no se da cuenta de esta situación que es sumamente grave y donde cuando un presidente dice la ley no es la ley, ¿no? O cuando tú haces reformas a leyes secundarias, porque sí tienen claro que es una reformas a leyes secundarias en flagrante contradicción con la si tú haces reformas a leyes pero tienes a la corte 4 ministros que impidan que se declare inconstitucional, se necesita tener 8 ministros de 11 para que alguna ley se declare inconstitucional, no mayoría simple. Entonces, pues ya se sabe del caminito, ¿no? Voy a hacer algo totalmente inconstitucional, pero tengo mis 4 ministros que me van a votar, y así pasó pues con la Guardia Nacional, acaban de votar la constitucionalidad de un decreto del presidente. ¿Qué nos hicieron con la reforma eléctrica? Pues 4 ministros votaron porque no era inconstitucional, 7 que sí lo eran. Entonces quedó en el limbo, porque para declarar la inconstitucionalidad se necesitan 8. Pero entonces ni es constitucional, ni es inconstitucional, porque la mayoría dijo que sí lo es. Pero para decretarlo tienes que tener 8. Y entonces te quedas en medio de un limbo donde ellos siguen actuando y de facto hacen lo que quieren. Y van revirtiendo situaciones que con el tiempo fueron mejorando. Y yo, por ejemplo, les puedo decir, la Comisión de Derechos Humanos, para que vean cómo están las cosas. Le faltaron 2 votos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para ser presidenta de la comisión, porque se necesitan 2/3 partes. Pero encontraron el mecanismo para que se aprobara así. Y ahí está. Y no pasa nada. Porque ahora sí quieren que suceda. Entonces, más bien lo que yo quisiera con esta plática es que tengan ustedes una sacudida de pensar. El PRI en su momento hizo mucho por México, creó las grandes instituciones del país. El PRI creó el Infonavit, el PRI creó el Seguro Social, el PRI creó el ISSSTE, el PRI creó la Comisión Federal de Electricidad, el PRI dejó el país electrificado en más de un 90 y tantos %, el PRI le incrementó la esperanza de vida, porque uno de los indicadores más importantes del bienestar es la esperanza de vida. Entre más crezca la esperanza de vida, es porque se mejora la salud, la educación, la nutrición, la seguridad incluso. Entonces, el PRI hizo muchas cosas buenas. Pero cuando el PRI se equivocó, cuando el PRI perdió, el PRI aceptó su derrota. Y al PRI también se autolimitó. Y el PRI tuvo la altura de miras por México desde hacerlos. Sí, perdón, es que pensé que me estaba haciendo el tiempo. ¿Sí? Entonces, todo esto que fuimos construyendo, que generó contrapesos, que generó equilibrios, que generó, digamos, un país más libre, se está regresando y se está restaurando todo aquello que en su momento se fue logrando en este país. Y ese es el gran reto que tendremos, y ese es en donde yo desde aquí felicito a Alito, al presidente Alito, y aquí nada más quiero dar una explicación de 3 cosas.
Cuando hubo que votar la reforma eléctrica, el presidente del CEN y nuestros diputados federales tuvieron el valor civil, porque no era conveniente para México de votar la reforma eléctrica, y la votamos en contra. Cuando se votó la Guardia Nacional, que yo también voté a favor aquí, porque tiene que pasar por los congresos locales, toda reforma constitucional, sabíamos que el país no estaba en condiciones, si bien el gobierno federal dejó correr y no hizo nada para fortalecer las policías estatales y municipales, ni tampoco para fortalecer realmente a la Guardia Nacional, ante un hecho consumado de que en un año la Guardia Nacional se retire de los militares, los marinos y los soldados, pues había que hacer algo, porque iba a haber elecciones en 2024, y en el 2024 se tenían que retirar los marinos y los militares de la Guardia. Entonces decidimos apoyar, ampliar el plazo en que pueden ayudar. No es un plazo en que a fuerzas tienen que estar. Así que es un nuevo presidente que no concuerde con estas teorías en 2024, los quiere retirar, los puede retirar, no está obligado, pero les permite a los soldados, les da certeza política de participar. Ahí Alito decidió que sí, nosotros decidimos que sí, y estuvimos de acuerdo, pero no fue por un arreglo, la verdad. Y la bancada de PRI se unió. Ahora con la reforma electoral no estamos de acuerdo. Entonces cada decisión la tomamos de forma real en función de los intereses del país. No hubo un alcalde, no hubo un gobernador que dijera que se votara en contra, ni los del PAN. Entonces, tengan por seguro que nuestra actuación debe seguir siendo así y ir concientizando a todos de que estamos haciendo lo que es correcto. Yo desde aquí felicito a Alejandro Moreno, a Rubén Moreira, que son los que están dando la cara, a todos los diputados, a los senadores, de que se mantengan en el tema de esta reforma electoral en esta materia, pase lo que pase. Entonces, creo que es como una pequeña ilustración de cómo estoy viendo yo las cosas a nivel general, y ahí sí, quieren hacer una pregunta, pues te controlo. Solo un poquito fuerte para que te escuche. Sí, claro. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Martínez Martínez. Me llamó mucho la atención cuando se habló de derechos humanos. Ya están de moda, estamos ocupando mucho. Pero yo he observado y considero que es una retrocesión, ya que, por ejemplo, he visto muchos puntos en los cuales los sujetos tipos de delito o delincuente se le deja libre, porque pues negaron derechos humanos. Y eso por salvar o defender a una persona con energía de interno, como son realmente. ¿Qué considera usted? Mira, a veces quiero pensar como tú, pero muchas veces no. Porque te voy a decir que si alguien quiere siempre vivir en un país donde existe el Estado de Derecho, tú no puedes combatir un delito cometiendo otro. No puedes ponerte como tú ser delincuente para combatir un delincuente. Sí, yo fui subsecretario federal de la Contraloría y me tocó que muchos directores de la Policía Federal que me iban a ver me decían, oiga, es que tus contralores internos están sancionando a mis pobres policías. ¿Sí? Pero que no cometan delitos. Y eso es muy delgado. Y ahí hay que tener capacitación, es una cultura. Ese es el tema con el Ejército y la Marina. La queja de los ciudadanos de que la Marina y el Ejército hagan funciones de Policía Federal es que ellos no están mentalizados a lo preso. Ellos están mentalizados al combate. Y en ese sentido se pueden pasar de la raya. Por eso es que exigían esta autorización del Congreso para seguir apoyando a la Guardia Nacional, precisamente para tener garantías ellos mismos en su seguridad jurídica. Pero es un hilo muy delgado y yo creo que de las dos partes se tiene que hacer algo. Pero sí diría que nunca en un país democrático, en un Estado de Derecho, se va a justificar cometer un delito para combatirlo. Muchas gracias. A ti. Buena pregunta. Si me lo permite, está el representante de la red. Él hizo una pregunta en el campamento pasado respecto a la... ¿Te acuerdas que te comenté que esa pregunta
Nadie mejor que la conteste. Felicitados. Sí, Adelante. diputado, la pregunta que le hice del tratamiento de al diputado federal me parece que fue Marcos. Ajá, puede acercar sobre la reforma constitucional de la que platicaba hace un momento, sobre la Guardia Nacional, que era labor de la ayuda. ¿Cuáles son los pros y cuáles son, bueno, más bien por qué se tomó esta decisión de mantener 4 años más a la Guardia Nacional, bueno, a los militares, perdón, en labores de apoyar la Guardia Nacional? La pregunta que concluye. Mira, a ver, de cada 100 policías de la Guardia Nacional, 80 vienen de la Marina y del Ejército. Solo 20, o sea, tiene 110,000 o 120,000 policías. Digamos que 90,000 o 100,000 son militares y son marinos. Quiero ver que en un año consiga 100,000 policías y no los han querido ni podido conseguir en 4 años. Yo quiero ver que en un año lo puedan hacer. Entonces, el primer tema es práctico, pragmático. El segundo tema es que ya es un hecho consumado. El tercero es que se introdujeron cambios que permiten lograr que en el mediano plazo, lo que no hizo el gobierno, porque miren, es muy fácil, para el gobierno fue fácil, no hago nada, lo lleno de militares y de marinos, y a la larga, pues, como ya es un hecho consumado, pues ya no queda de otra, ¿no? Y como no se puso en autorización ningún requisito, cuando se aprobó esto en 2018-19, no se puso ningún requisito que obligara a la transición de una, no se dijo, es una Guardia Nacional Civil, tiene que ser dirigida por un civil, encontraron la manera de que la dirigiera general, también, jurídicamente, ahí le hicieron el tío Lolo. Entonces el gobierno no hizo nada. En esta reforma que aprobamos, se incluyeron una serie de requisitos. El primero, devolver los fondos de seguridad pública que le quitaron, porque este gobierno entró y canceló todo. Todos los programas que llegaban a los estados los quitó, ¿no? Todos los programas concurrentes los quitó. Y solo se quedó con el Tren Maya, el aeropuerto y su refinería y lo que le interesa. Entonces, había unos fondos, se llamaba el FOSEC, el Fondo de Seguridad, que le llegaban a los principales municipios y lo cancelaron. Bueno, en esta autorización constitucional se dio constitucionalmente el restablecimiento de fondos para fortalecer las policías estatales y municipales. Entonces, con esta votación restablecimos estos fondos. También se estableció una serie de criterios para que se creara una comisión bicameral, senadores, diputados, para vigilar que sí se haga en esos años la transición de que los soldados y marinos estén. Entonces van a tener que rendir cuentas ante el Congreso de este proceso. Y tendrá que ir el secretario de Defensa de la Marina y todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, van a tener que ir a comparecer ante la comisión bicameral. Ya no van a decir que no van, porque no se acuerdan que hace unas semanas el secretario de Defensa dijo que mejor no iba, que lo fueran a ver. Pero ya no, porque constitucionalmente ya está obligado. Al mismo tiempo se estableció un esquema de indicadores de desempeño que permitan evaluar esta transición y permitan también meterse en las tripas y permitir incluso la supervisión de organismos multilaterales internacionales. Entonces estableció todo un acuerpamiento que permite ahora sí obligar a esta transición y que permita que ahora sí no nos salgan dentro de 4 años, aunque oigan, sigue habiendo lo mismo, no hay manera. Entonces, por eso lo votamos a favor, y también por una razón, porque era un clamor popular. Al ciudadano que yo le pregunté, oigan, ¿quieren que dentro de un año los soldados dejen de ayudar? No hubo uno, porque no hay otra. Entonces también fue un acto, yo te digo, de realismo. Y hay algo también que quiero decir aquí muy importante. No sé si ustedes en los documentos básicos que han leído del PRI recuerden que el PRI estuvo integrado primero por 4 sectores. Uno de ellos era el sector militar. A los que no se acuerden, los que se acuerdan, ¿no? El sector popular, el sector campesino, el sector obrero, y estaba el sector militar. Y tuvimos generales que fueron presidentes de la República, ¿no? Hasta que llegó Miguel Alemán. Entonces, nos fuimos moviendo un partido ya civilista, pero en las entrañas del PRI y en su entramado tenemos un acercamiento fuerte
con los militares. Siempre el PRI tuvo senadores y diputados federales y generales retirados, almirantes también. Y siempre el PRI presidió la Comisión de Marina y la Comisión de Defensa. Últimamente ya no tanto porque estamos cada vez más poquitos, ¿no? Entonces también la relación del PRI con los militares no es de alejamiento ni de confrontación, sino, o sea, tenemos comprensión y ellos no están tan alejados. Entonces, hubo un acercamiento de los militares pidiendo la comprensión de que ellos están en riesgo al estar haciendo actividades de policía sin tener la autorización constitucional. Y entonces, si se ponen del lado de ellos, también tienen un punto. Es decir, oiga, yo les estoy ayudando. ¿Y qué? ¿Es ilegal que los ayude? No me salgo, salgas, porque las cosas no están como para que te salgan. Entonces, yo creo que ahí se equivocó el PAN y se equivocó el PRD en hacer algo tan dogmático de este tema, y volverlo un asunto de vida o muerte, cuando no era, honestamente, no era algo como para romper la coalición. Y entiendo que con esta votación de la reforma electoral se está regresando todo al cauce, y entiendo que esta votación de la reforma electoral va a fortalecer la coalición Va por México, y tan es así que ya vamos en coalición en el Estado de México, y ya vamos en coalición en Coahuila, y en ambas encabeza el PRI, y en ambas vamos a ganar. Por acá tenía dos preguntas más, por Rafa, y luego Gustavo. Buenas tardes. Tengo una figura más importante del Estado. Están, bueno, ya pero sobre todo los jóvenes que también se quieren incursionar en la política, que les llama la atención del partido. Sobre todo porque una película ha peligro, que es el peligro del populismo en México. ¿Cómo no dejarlo que se engañe? Que va sobre todo, ¿qué mensaje alentador le damos para que se unan al partido y lo vean como una opción de gobierno? Pues mira, la pregunta dice, la respuesta, efectivamente, por eso hice hacerles una reflexión del pasado, porque los que no vivieron el pasado no saben a dónde va a terminar esto. Pero si todo esto sigue, va a terminar muy mal. Y la verdad es que estas políticas públicas que el gobierno actual está haciendo, en vez de lograr, porque yo no creo, y lo digo de corazón, no creo que el presidente de la República sea una gente malintencionada, sino tiene ciertos dogmas tan arraigados y pertenece tanto al viejo PRI, porque él sí es un verdadero viejo priista, de esos que él hizo el mismo al PRI, allá en Tabasco. Fue priista, fue presidente del PRI, estuvo en el gobierno priista. Él quiere que se resuelvan las cosas, pero tiene una visión de los años 70 y quiere restaurar aquello que ya no funcionó, que ya vimos que nos llevó a la quiebra. Y cada política acá se genera lo contrario. En el aeropuerto Felipe Ángeles, para decirle a los jóvenes, no tiene clientes y costó el doble, porque no es cierto que costó lo que dicen que costó. Quiere disminuir la pobreza, pero en su gobierno hay cerca de 3 millones más de pobres. ¿No? Entonces, cada política que están haciendo ya se comprobó que no funciona. Yo lo que diría a los jóvenes es muy sencillo. Aquí en el PRI, a diferencia de Morena, van a tener las puertas abiertas totalmente. Este es un partido abierto. Este es un partido donde se pueden hacer méritos. Este es un partido, además, que es el único donde hay una cuota especial para jóvenes. O sea, y se cumple, y se cumple. Y déjenme decirles que hay muchos diputados federales jóvenes. De los 79 del PRI hay 30 que son jóvenes. Entonces, aquí en el PRI, yo lo digo con toda honestidad, estamos pasando momentos difíciles, pero son momentos de mostrar fortaleza, son momentos de generar esperanza, y este es el partido que, les puedo decir, puede generar las condiciones de una coalición para lograr el cambio en el 2024. Entonces,
yo hago un llamado a todos los jóvenes a que no se desesperen, a que tienen el tiempo suficiente para que el país se reconstruya y que encontrarán en nosotros todo el apoyo, porque no tenemos de salida también.